chicas de Castellón, Nutribella, dentro de la estética Belleza y Nutrición con él. En Almería. Y el sábado estuviste en Sueca, segunda en Sueca. Esa energía positiva para que continúe con esas machadas que realiza Emily Desprez. Tenemos a Salvia, la Zeneta, otra de las clásicas, y además se sabe lo que es subir al podio. BP Costa Zar del Grau de Castelló, y que aún tenéis posibilidades de conseguir, pretende ser un sentido homenaje para este vecino de La Llosa, que lamentablemente no está con nosotros, pero que siempre estará presente en nuestros corazones. Vamos ahí con esos brazos en alto, por favor, para la foto. Venga, chicos y chicas. Vamos ahí, tenemos a la Regina del Césped de La Llosa 2018, la señorita Ángela Martínez. A Chimo Llopis, alcalde de La Llosa. Muy llevadera, prácticamente de ritmo continuo, pero cuando hagáis este bucle y paséis por esta zona, próxima meta, kilómetro 3, los otros 2 kilómetros son de subidas y bajadas continuas muy sinuosas y de arrancar y parar, como si fuera un cross urbano, más o menos. Por lo tanto, no hay que echar el resto al principio, hay que guardarse fuerzas para el final. Es un circuito que rompe con lo habitual, es divertido y por lo tanto esperemos que lo disfrutéis. Que vamos con la salida. Ahí lo vemos. Vamos, que nos vamos. ¡Adelante! Chicos y chicas, a disfrutar de este séptimo 5K de La Llosa.
vemos. Triplete 22-29. Junto a ella otra de las clásicas Salvia y Elena Mijail Stoica. La atleta local 22-38. Para Elena Mijail Stoica. Enhorabuena don Enrico Orellana Martínez. Venga, venga chicos, Rafa. Muy bien, 23-41. Para Rafa Martínez. Y otro Bayuxense y vemos. Tony López Peñarroja. Del excéntric Almenara Extreme. Ana Garzá Peris, siempre sonriente, junto con sus compañeros del atletismo Honda y Sandra Villa. Venga, aprieta y Sandra hasta el final. Y tras ella, Sonia Casanova Moreno, de Orpesa corre 24 minutitos. Enhorabuena Teresa Torres, de la Almenara Extreme, ahí la vemos. Teresa Torres Jurado, del Club Almenara Triatlón, 24 minutos para ella. Aplausos para estos participantes. Rodrigo Policarpio, Alba Follop, villarrealense, por debajo de los 5 minutos por kilómetro. Ahí vemos cogidos de la mano a Elena Grau y Manuel Javier Bou, castellonenses. Momento para los villarrealenses Iván Jiménez y Paula Salgado, que participan en la categoría de parejas mixtas. Esa solo puntúa para la clasificación general de este quinto circuito, cada vez más mujeres. Venga, venga, esas minimanistas buenas del Cucurbita Running hasta el final. Enhorabuena, chicos y chicas. Fabiola Ita, la castellonense. Enhorabuena para Ramón Córdoba del Quique Moret, Desafío Running 25-43. Ahora veremos en unos instantes a Teresa Bourrambla. Y ahí vemos a otra participante. Buen final para ella. Es Enoa Rubio Guita del Playas de Castellón. Venga, venga chicos. Fina Mari Mancebo y José María Esfer del atletismo Honda 26-05. Ya están colgadas las primeras clasificaciones en zona posbeta. Disfruta también del habituallamiento, porque el día está resultando caluroso, aunque vais a poder con todas las adversidades. Mi compi Paloma Gorri. Vaya mujer de acero, venga Paloma, eres una guerrera, ahí la vemos. 26-32 para Paloma Gorri. Vamos a ver si tiene la fortuna de subir al podio. La Bayuxense del Atletismo de la Baydusó y don Germán Olivares. Natalia Estrada, almazorense, corriendo hasta el final. Y esta familia guapa, vaya familia que tienes, Ana Belén Juan, 27-05. Venga, venga, aplausos, aplausos al final para todos y cada uno de esos 150 participantes que harán la Diputación Provincial de Castellón. Venga, esas chicas, Karina Sancho y todas las compañeras de Nutrivilla, 27-37. Y ahí vemos entrando esta pareja guapa, Teresa Bourrambla y su marido, que no pierde la ocasión de disfrutar de sus últimos metros nuevamente junto a ella, Ramón Córdoba. Venga, venga, venga chicas, ahí vemos a Mar Follop, villarrealense de primaria. Aplausos para recibir también a estos participantes, entre ellos María Calpe. Es Mónica Graciela Pasodeza, alqueriense. Poco más de 35 minutos. Venga, campeona. Claro que sí, sonriente. Porque ahí la vemos, es Finisher. Finisher de este 5K de la Llosa. Prueba dura, 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 aunque bellísima. Y ahora sí, declaramos el cierre de la carrera. Vamos a ultimar las clasificaciones. Todas ellas se van a publicar.